Nuestra sección En Contexto. Y como es usual, aquí le damos perspectiva a una de las noticias de la agenda y para ello ya me acompaña en el estudio mi compañera El María Angulo. El, bienvenida. Muy buenas tardes, Andrés. El, hoy se cumple un mes del derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Cuéntenos cuál es el panorama que vive esta nación tras 4 semanas de que el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham tomara el poder y de qué manera se gestó esta caída. Bueno, Andrés, pues el panorama que vive Siria tras un mes del derrocamiento, como bien lo dices, de Bashar al-Assad, que recordemos se dio el 8 de diciembre del pasado año, es el de una nación marcada por la incertidumbre, pero también por una suerte de esperanza de cambio y que se encuentra bajo la autoridad interina de los grupos que derrocaron al mandatario. De hecho, Andrés, para comprender el contexto en el que se dio esta caída del gobierno sirio, debemos tener presente que fue gestado por el grupo islamista, como bien lo indicabas, Hayat Tahrir al-Sham, que es un movimiento dominado por la antigua facción siria de Al-Qaeda, pero que según lo indicado por sus líderes, hoy está completamente desligado de este grupo terrorista. De hecho, esta coalición que hoy se encuentra al mando del territorio sirio es liderada por Ahmed al-Shara, que es conocido mayormente por su nombre de guerra, que es Abu Mohammed al-Jolani, quien ha sido descrito como el nuevo hombre fuerte de Siria y quien ha asegurado que bajo el gobierno de al-Assad se dio un proceso de persecución intensa del pueblo sirio y que con su puja por el derrocamiento de este mandatario, la apuesta fue por liberar el país, pero con daños mínimos a la población civil. En una entrevista concedida a la cadena France 24, él afirmó que todavía era muy prematuro definir cuál sería la forma exacta en la que implementaría sus propuestas de cambio. Todo esto en medio de una expectativa sobre cómo se transformará la situación política, económica y social de esta nación. Bien, vemos que la caída del gobierno de al-Assad se dio tras 5 décadas de dominio absoluto por parte de su familia al mando del territorio sirio. Hagamos un repaso por estas fechas claves que llevaron a los rebeldes a lograr doblegar al gobierno. Bueno, pues para darle una mirada a estas fechas clave que llevaron a los rebeldes a lograr doblegar al gobierno de Bashar al-Assad, debemos revisar primero lo que ocurrió el día 27 de noviembre del año pasado, que fue el día en el que inició la ofensiva por parte de este grupo junto a rebeldes respaldados por Turquía. En ese momento se lanzó un ataque desde la provincia de Idlib hacia los territorios que son controlados o eran controlados por el régimen de al-Assad. En ese momento, Alepo y el gobierno de al-Assad respondió a su vez con ataques aéreos. También, Andrés, debemos tener en cuenta que todo esto pasó también en medio de una estela de dudas. Luego, al día siguiente, se dio un nuevo ataque de los yihadistas y sus aliados, quienes cortaron el paso a la autopista que conectaba a Alepo con Damasco y se tomaron 3 localidades. Después vino la llegada de los rebeldes a las puertas de Alepo el 29 de noviembre, a lo que le siguió la caída total de Alepo en sus manos. El 1 de diciembre se dio la respuesta del respaldo para el gobierno sirio por parte del gobierno tanto de Rusia como de Irán. Y el 2 de diciembre finalmente se dio la caída de Hama. El 5 de diciembre se dio la caída de Toms, la toma de Toms, y después se dio también para terminar este proceso de ofensiva militar, la que fue la entrada en Damasco. El 7 de diciembre posteriormente se marcó este proceso con la huida de Bashar al-Assad. En el 27 de noviembre al 8 de diciembre, un derrocamiento en cuestión de días, que además pone sobre la mesa varios retos para la coalición que está ahora en el poder. ¿Cuáles son esos retos y en qué contexto se da este movimiento en materia de seguridad para la región? Andrés, sin duda la llegada al poder de los miembros de este grupo supone nuevos retos en distintas perspectivas. Por ejemplo, en materia de seguridad, en las medidas internacionales, los medios internacionales de comunicación han reseñado ya en distintas oportunidades que el régimen sirio se había ido desmoronando como una suerte de frágil castillo de naipes y que existen serias dudas acerca de la llegada de los islamistas al poder en torno, por ejemplo, a cómo abordarán el manejo de la unidad territorial, ya que según expertos se ve amenazada tras una década de guerra que ha dividido a la nación en zonas controladas por diferentes grupos y facciones. Así las cosas, este nuevo mandato interino se enfrenta al desafío de hacerle frente a las secuelas que fueron provocadas por casi 14 años de guerra civil y el éxodo que esto provocó en la población siria.
Bien, en los últimos días, medidas como la reapertura del aeropuerto de Damasco han acercado a los sirios a una leve sensación de retorno a una especie de normalidad tras la caída o tras la toma de los territorios como Hama. ¿Qué otras instalaciones han sido abiertas de nuevo y qué manifestaciones en reacción a la caída del gobierno ha expresado la población? En efecto, luego de la caída del gobierno de Bashar al-Assad, los sirios vivieron días convulsos y de mucha incertidumbre. De hecho, el cierre del aeropuerto de Damasco fue una de las señales más grandes del momento de crisis que atravesaba en ese instante las instalaciones no solo de transporte y de seguridad, sino también las educativas. Y con la reapertura tanto de esta terminal aérea como de las instituciones educativas que ya reabrieron y de las imágenes que se han difundido globalmente acerca de las celebraciones del pueblo sirio por la caída del gobierno de Bashar al-Assad, se abren también nuevas perspectivas de cambio que, según diversos sectores de la población, mantendrán durante bastante tiempo al pueblo en expectativa. Bien, y para cerrar, vemos que luego de la caída del gobierno de al-Assad se produjeron diversas reacciones en la comunidad internacional. ¿Qué lectura le dieron a esta situación la Unión Europea, por ejemplo, y también organizaciones como la ONU? La lectura que le dieron a esta situación desde la Unión Europea, como bien indicas, fue en la misma línea, que se trataba de un movimiento largamente esperado y que de alguna manera también evidenciaba la debilidad de los aliados esenciales del gobierno de Bashar al-Assad, que ya sabemos son Rusia e Irán. En su momento, la presidenta del Parlamento Europeo indicó que la caída del gobierno de al-Assad se daba en un momento crítico en la región en el que más que nunca se requiere tanto de voluntad política como de diálogo y de respeto al derecho internacional, mientras que por su parte la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, a través de un pronunciamiento oficial que fue hecho por el secretario general Antonio Guterres, destacó que a su juicio se califica como una caída de un régimen dictatorial que presenta también una serie de oportunidades históricas para que los sirios construyan lo que califican como un futuro estable y pacífico, en un contexto en el que, según la ONU, la población vive también no solo incertidumbre, sino que espera que se garantice una transición política de una manera ordenada hacia la creación de instituciones que sean renovadas y que, de hecho, la conclusión a la que llegó Guterres en materia de seguridad y también el Consejo de Seguridad el 9 de diciembre es que aquí hay una oportunidad real de cambio, pero que esa oportunidad debe ser aprovechada por los sirios y respaldada tanto por Naciones Unidas como por la comunidad internacional. Elbaria Golo, muchas gracias por poner en contexto esta situación en Siria hoy, cuando se cumple un mes de la caída de Bashar al-Assad. A ti, Andrés, por recibirme. Bien, nos vemos en una próxima oportunidad y ustedes, televidentes, también gracias por